Iglesia, vamos a compartir esta mañana una hermosa enseñanza. Vamos a hablar de señales escatológicas. Son temas muy importantes porque, de acuerdo a la misma palabra de Dios, estamos viviendo ¿qué? Los tiempos finales. Y la iglesia, el pueblo de Cristo, tiene que entender los tiempos. El pueblo de Cristo tiene que prepararse para la venida de nuestro Salvador. Y quiero iniciar esta enseñanza con la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37, versión Reina Valera 60, dice: Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién está hablando en ese pasaje? Cristo, nuestro Salvador, diciendo que cuando nuevamente Él regrese por su pueblo, nos está advirtiendo que estaríamos viviendo tiempos muy similares a los tiempos en los que vivió el profeta Noé. Entonces, vamos a mirar esta mañana cómo eran los tiempos de Noé. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 5, voy a leer la Biblia de las Américas. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. La misma palabra, la misma Biblia nos muestra una de las características de los hombres en la época de Noé. La Biblia nos muestra que la intención en sus pensamientos, en sus corazones, era siempre hacer el mal. Y hoy lo que estamos viendo cuando nos enteramos a través de la radio, la televisión, el internet, de lo que muchas personas hacen, efectivamente lo que estamos viendo es una conducta cada vez más decayente, una conducta cada vez más depravada en el ser humano. Hemos visto una serie de noticias que lo dejan a uno como cristiano triste por ver tanta maldad, pero también como cristianos nos debe alertar para comprender que estamos viviendo los últimos tiempos, porque la gente se comporta como se comportaba en la época de Noé. Uno que ve ambición, asesinatos, corrupción, desviaciones sexuales, brujería, envidias, todo tipo de maldad. Sigamos estudiando la palabra para aún tener mayores argumentos bíblicos para entender lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Dice la palabra en Lucas 17, versículos 26 al 28, versión Reina Valera 60. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Hermanos, es muy clara la Biblia, pero muchas veces la dureza de corazón del ser humano lo aleja de la verdad bíblica, de la verdad de Dios. La dureza de corazón hace que las personas rechacen la palabra, rechacen la gracia, rechacen el amor de Dios, la oportunidad de la vida eterna. ¿Cómo eran los días de Noé? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Esta palabra es muy clara y refleja hoy cómo la humanidad vive más pendiente de la construcción de tesoros terrenales. La gente vive más pendiente de los asuntos terrenales, de los asuntos del mundo, y han dejado en un segundo plano, en el mejor de los casos, las cosas de Dios. Pero la realidad es que en el peor de los casos, la gente han dejado las cosas de Dios en el último lugar. Y aún
Es más decadente la situación de miles de millones de personas en el mundo que han endurecido su corazón a tal manera que ni siquiera quieren creer en que Dios existe. El ateísmo, el humanismo, el agnosticismo, una serie de corrientes filosóficas respaldadas por gobiernos que se alejan cada vez más de Dios, hacen que las personas tengan, por supuesto, un comportamiento cada vez más decadente. Ni los demonios llegaron a ese extremo de maldad, porque los demonios saben y reconocen que hay un Dios en los cielos, que ellos no lo obedecen porque se han rebelado y por eso están condenados. Pero esos seres humanos con el ateísmo aún niegan la existencia del Creador. Dice la palabra en Génesis 19:5, en la versión Palabra de Dios para Todos: llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que llegaron aquí esta noche? Hazlos salir para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Miren, la palabra de Dios es muy clara. Otra de las señales escatológicas que muestran que efectivamente estamos viviendo los últimos tiempos son las desviaciones sexuales, el lesbianismo, el homosexualismo y toda una serie de conductas que hoy las han denominado la ideología de género. Era una de las características de las conductas depravada y pecaminosa en los días de Noé. La misma Biblia nos muestra cómo eran los días de Noé. La misma Biblia nos alerta de cómo hoy la gente se está comportando, cómo se comportaban en el pasado antes del diluvio. El comportamiento de los seres humanos antidiluvianos eran contrarios totalmente al amor, la misericordia de Dios. Ellos tenían escritos en sus corazones la palabra de Dios, pero fueron cada vez más y más por el camino equivocado, hasta tal manera que borraron de sus corazones la palabra de Dios. Por eso, una de las grandes revelaciones de Dios a la humanidad se establece cuando en el monte Sinaí Dios, con su propia mano, con su propia letra, escribe en 2 tablas de piedra su santa ley, la ley moral de Dios. ¿Por qué? Porque esa simbología demuestra que el corazón del hombre es tan perverso, es tan duro, tan rebelde. El corazón del hombre es como una piedra que solamente la mano de Dios puede quebrantar el corazón humano. Solamente la mano de Dios puede escribir en el corazón del hombre su santa ley. Solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo el ser humano puede entender que es pecador. Solamente a través de la maravillosa obra del Espíritu de Dios se puede escribir nuevamente en el corazón del ser humano la santa ley de Dios, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Algo muy importante, porque Noé durante más de un siglo le predicó a estas personas, pero ellos no obedecieron. Hoy nosotros somos simbólicamente como Noé, en el sentido figurativo de estarle compartiendo el mensaje de la salvación a miles, a muchos, a la humanidad. Pero igual como en los tiempos de Noé, muchos han endurecido su corazón y no han querido escuchar las buenas nuevas del perdón de Dios a las malas conductas, a los malos comportamientos. Y así, como cuando llegaron los ángeles y cerraron la puerta del arca, y millones quedaron por fuera y el diluvio los arrasó y fueron condenados en sus propias concupiscencias y fueron condenados en sus propias maldades, asimismo desafortunada y triste y dolorosamente va a suceder cuando llegue nuevamente Cristo con los ejércitos celestiales. Millones de millones van a aparecer y van a ser condenados, porque la ira de Dios caerá sobre ellos.
Esa es una realidad escatológica, es una realidad espiritual y es el destino de la humanidad. Y nosotros, como hijos del Dios Altísimo, tenemos esa obligación moral, ética, espiritual. Tenemos que, en obediencia a Dios, hablarle al mundo de la segunda venida de nuestro Salvador. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 16, versículo 49 y 50, versión Reina Valera 60. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando los vi, las quité. ¿Qué vemos hoy en día? Acumulación del capital, acumulación de la riqueza en las manos de unos pocos, cuando las inmensas mayorías de las gentes, de las personas, viven en la miseria, viven en la pobreza absoluta. Oh Señor, qué tristeza del comportamiento ambicioso del hombre, que mientras que unos aguantan hambre, mientras que otros mendigan un pedazo de pan, hoy algunos tienen sus arcas llenas de dinero, pero lo primero que llenaron fue su corazón de ambición. Como dice la palabra, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y hoy millones tienen sus tesoros en el mundo, y por eso sus almas están en el mundo. Por eso el Dios de ellos es el dinero. Por eso hoy, qué bueno es recordarle a la iglesia las verdades del amor y la misericordia de Cristo, para anhelar fervientemente su segunda venida, para anhelar fervientemente las bodas del Cordero, el reinado milenial y la vida eterna, donde ya no habrá hambre, injusticia, pecado, llanto, lágrimas y dolor. Esa es una esperanza real, una esperanza viva, que hoy nos debe también de llenar de fe y de confianza en la bendita palabra del Señor. Cielo y tierra pasará, pero su santa palabra nunca pasará. Dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, versión Nueva Traducción Viviente. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. La segunda cita, pero en la versión Reina Valera 60, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué estamos viviendo hoy en día? Tiempos difíciles. La maldad se ha multiplicado. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Que estamos viviendo en los últimos días tiempos peligrosos. Las personas salen a las calles con temor, el hurto, los sicariatos, los atentados. Que estamos viviendo tiempos peligrosos, rumores de ataques nucleares con las guerras que está viviendo el mundo, especialmente la de Ucrania y Rusia. Estamos viviendo tiempos peligrosos donde el desequilibrio ambiental ocasionado por el pecado del ser humano hoy conduce a la humanidad a recoger lo que ha sembrado. Grandes desastres naturales, huracanes, terremotos, inundaciones, sequías. Claro, estamos viviendo tiempos difíciles y tiempos peligrosos donde el panorama es gris y es oscuro para la humanidad que camina todos los días apartada de la verdad de Cristo. Para esa humanidad que vive sin Cristo, el único futuro es desolador. Y nosotros somos conscientes que estamos viviendo tiempos difíciles, pero somos también bendecidos, 1000 veces bendecidos, porque en medio de estos tiempos difíciles podemos confiar en el Dios creador del cielo y la tierra, en el que tiene el control sobre el destino de la humanidad, el que tiene el control sobre la iglesia y el que tiene control sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Qué bueno es
Que en estos tiempos tan difíciles podamos salir a la calle confiados de que el sol no nos fatiga de día ni la luna de noche. Que podamos salir confiados de que el Señor envía ángeles alrededor de nuestras vidas. Que podamos decir: caerán 1000 a mi izquierda y 10.000 a mi derecha, pero a mí no me tocará. Que en estos días tan difíciles, donde hay tantas cosas que están sucediendo, podamos confiar ciegamente en la misericordia que Dios tiene por su pueblo y que Dios tiene por sus hijos. Que hoy salgamos de este lugar con la fe renovada, entendiendo que somos hijos del Altísimo, que por su gracia y misericordia nos ha guardado y nos guardará para esa hermosa promesa de la salvación en Cristo. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, nueva traducción viviente: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Esta semana salía como en Europa, en Noruega, en Suiza, multitudes marchaban quemando libros sagrados de otras religiones, pero también multitudes quemando la sagrada Biblia. ¿Por qué? Porque no considerarán nada sagrado, profanan las iglesias, clausuran el nombre de Cristo en redes sociales. Ya no podemos hablar abiertamente en las redes sociales de Cristo porque nos censuran, porque nos quieren callar, pero no podrán hacerlo. Cuando sucedió la revolución bolchevique, comunista en Rusia, quemaron las Biblias diciendo que iban a callar el mensaje de Cristo. Pero hoy, con nuestros propios ojos, vemos que eso no sucedió. Nadie puede callar a Dios. Nadie puede evitar que la palabra de Dios se mueva por los 4 rincones de la tierra. Nadie puede parar el plan que Dios ha establecido y decretado para el mundo. Dice en el versículo 3: no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Cuando uno lee la palabra, iglesia, esto no necesita explicación. Este mensaje es claro, preciso. No necesitamos de una gran explicación teológica para ver cómo el comportamiento hoy de la gran mayoría de personas es así. No aman, no perdonan, calumnian, no tienen control sobre sus propios deseos, sobre sus propios cuerpos. Démosle gracias a Dios que ha tenido misericordia de nosotros y su salvación nos ha alcanzado. Démosle gracias a Dios que Él nos ha traído a los pies de Cristo. Démosle gracias a Dios que nos ha escogido para ser su pueblo. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar. Con tal de satisfacer sus propios deseos, pasan por encima de las demás personas, por encima de los compañeros de trabajo, de estudio, por encima de los compañeros de deporte. Aún en las familias se encuentran divisiones, porque como lo que importa es el beneficio propio, el individualismo, y se les ha olvidado el mandato divino: llamar al Señor con todo tu corazón, llamar al prójimo como a ti mismo. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, versículos del 1 al 3, versión Reina Valera 60: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren qué verdad espiritual tan hermosa, qué palabra tan hermosa, la que nos transmite Dios a través de esta carta escrita por el apóstol Pablo. ¿Cómo éramos nosotros? Como los habitantes de Noé, todos con un pecado más grande, otros con pecados menores, pero todos apartados del Señor, todos apartados del Dios de la gloria, todos condenados. Por eso dice que Él, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida a través de Cristo. Por eso, frente a esta realidad espiritual de una señal escatológica tan clara como esta que estamos enseñando esta mañana, el comportamiento de los hombres como en la época de Noé, qué bueno, qué alegría, qué gozo debe haber en nuestros corazones de ver cómo la misericordia de Dios nos ha alcanzado y nos ha sacado de ese comportamiento errado y equivocado. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Qué alegría, iglesia, que lo que estamos hablando esta mañana, de lo que estamos predicando esta mañana, es de que la venida de nuestro Salvador está muy cerca. Por eso, estos mensajes nunca nos deben de desanimar. Al contrario, estos mensajes nos muestran la verdad del cumplimiento de la palabra de Dios. Y al contrario, en vez de desanimarnos, tenemos que llenarnos de gozo, de alegría, porque estamos viendo cómo la misericordia de Dios nos ha abrazado. Pero también este tipo de mensajes nos debe de comprometer más con el Evangelio, más con llevar una vida piadosa, más para buscar la santidad. Este tipo de mensajes nos debe guiar y nos debe conducir para que le compartamos el mensaje de la salvación a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que no dejemos nunca de predicar, de sembrar la palabra, porque la venida de nuestro Señor está muy cerca. Qué bueno es esta mañana ver la iglesia donde veo más niños, jóvenes y adolescentes que adultos. Qué alegría para mí, como siervo de Dios, por la misericordia que Él ha tenido conmigo, mirar esta mañana la iglesia, donde la mayoría son niños, son jóvenes y adolescentes. Se está levantando en esta iglesia un remanente santo, un ejército de una nueva generación que le están diciendo al Señor: no somos como los hombres de la época de Noé, somos hombres y mujeres distintos, un ejército de jóvenes diferentes, un ejército de evangelistas, un ejército de personas que se han apartado del mundo para el Señor. Qué bueno es ver aquí a los padres, a los abuelos, trayendo a este lugar a sus hijos, sabiendo que hay un compromiso con la verdad, sabiendo que hay un compromiso con la salvación. Y qué bueno es terminar esta palabra, esta enseñanza, iglesia, regalándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.